Hay veces en que llamemos el periodismo y los gobiernos tienen una afinidad tal que de pronto lo que dice un presidente de la República, o en este caso Estados Unidos, es avalado por la prensa. Pero es que el presidente tiene montones de formas de poder protegerse en Estados Unidos. Tiene, por cierto, estas acusaciones constitucionales equivalentes a las nuestras y todo lo demás. Pero tiene una serie de otras materias y además hace ejercicio de su libertad de opinión y todo lo demás. Pero los medios no necesariamente, cuando imputan un delito a alguien o a alguna empresa, tienen la defensa irrestricta que tienen las personas. Y por lo tanto, cuando pasó la derrota de Donald Trump y Donald Trump acusó, utilizando una información que provenía de Fox News, la cadena del empresario Rupert Murdoch, que habían estado las máquinas electrónicas que en Estados Unidos se usan, habían sido pero mañosamente distorsionadas para el resultado, y eso lo había planteado el presidente. Fox News, la cadena que es muy potente en Estados Unidos y que está en todo el país, bueno, asumió esta situación y la planteó muy fuertemente, y la empresa que está a cargo de todas estas máquinas de votación electrónica, Dominion que se llama, bueno, amenazó con una querella. Y a ver, Raúl, si después de esta introducción nos cuentas un poquitito, a ver, ¿qué puede haber pasado para que hoy día se conociera que aparentemente Fox News levantó las manos antes de entrar a juicio y está dispuesto a pagar? Y a pagar una buena cantidad. Hola, Fernando. Hola. A pagar casi 800 millones, 787 millones de dólares. Es una fortuna en Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo, por supuesto. Y eso fue lo que Rupert Murdoch está dispuesto, o Fox News. Rupert Murdoch es el empresario, el dueño de la cadena, que es la cadena conservadora más importante de Estados Unidos, que tiene una gran cantidad de seguidores y, como pasa ahora en Estados Unidos, tiene una audiencia muy sesgada. Solamente el 20% de su audiencia son demócratas. La gran mayoría son republicanos, y cada cual elige su canal favorito. Y este es el canal clásico de la derecha conservadora del trumpismo en Estados Unidos, y tiene una gran influencia, y durante mucho tiempo fue, digamos, la inspiración de muchos seguidores de Trump. Bueno, perdona, lo que ocurrió durante las elecciones es que tempranamente Trump dijo que le habían vilado votos a través y lo había hecho la empresa Dominion, que le había sustraído cerca de 2,7 millones de votos. Y esto fue reproducido por la cadena. Y ahora, bueno, hoy se debió haber realizado el juicio, pero llegaron a un acuerdo justo antes del juicio, y justamente Fox News se ha comprometido a pagar esta enorme cantidad por los perjuicios que le puede haber causado a Dominion. Sí, hay que recordar que hay varios países, muchos países, en América Latina también, que no tienen el sistema que tenemos nosotros, que es la del voto en una urna personalmente, sino que tienen ya implementado en términos generales la votación electrónica. Y siempre se ha dicho que eso es probablemente más rápido, es más eficiente, tú conoces, funciona sin tener tanta demora ni nada, pero al mismo tiempo siempre en todos estos artefactos electrónicos está la posibilidad de que puedan ser intervenidos, hackeados, en fin, una serie de situaciones. Por lo tanto, las discusiones sobre estas votaciones electrónicas
yo había escuchado quejas antes, pero no había escuchado el grado de queja que se planteó en esta votación y particularmente por el propio Trump sobre directamente una empresa, que es el caso de Dominion. Así es. Y bueno, peor que esto, se acusa que esta información, esto que planteó Trump, que le habían virlado las elecciones, estuvo en la base de este asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021. Y que esto fue, si tú quieres, la información sólida que justificaba este conato del levantamiento. Y justamente el juicio que llevó Dominion era para demostrar de que esto no tenía ningún fundamento. Y Dominion, Fox News se rindió y levantó las manos y dijo: estoy dispuesto a pagar estos casi $800 millones por no ir a juicio. ¿Qué temía Fox News? Uno, que lo hicieran declarar a Rupert Murdoch y trataran de establecer quién en la cadena de mando de Fox News dio la orden o orientó cómo se iban a cubrir las elecciones. Y esto, por supuesto, al propio Murdoch le debe haber incomodado bastante. Murdoch es un emperador de las comunicaciones en todo el mundo angloparlante. Es el dueño de Times de Londres, es decir, el decano de la prensa británica. En Australia tiene varios periódicos. Él es australiano. Y dueño del Wall Street Journal en Estados Unidos. Es decir, además de sus cadenas de televisión. O sea, es un hombre tremendamente influyente y no es la primera vez que está envuelto en escándalos. Él tiene un tabloide en Gran Bretaña que es The Sun, el Sol, y que también ha estado envuelto en una serie de escándalos y ha tenido que pagar indemnizaciones. De manera que para Murdoch esto no es algo nuevo. Él es un conservador, es un trumpista y, digamos, partidario de Trump, y nunca ha tenido ningún inconveniente en que sus diarios se vuelquen al 100% a respaldar sus convicciones políticas. Es decir, la independencia de la prensa o la independencia de los editores queda totalmente subordinada, y esto hay varios libros, hay muchos estudios sobre Murdoch, que, dicho sea de pasada, hay quienes señalan que esta serie tan popular ahora, Sucesión, está basada, o está inspirada, no basada, en justamente Murdoch y su familia. Sí, sí, he escuchado eso de Succession, que la serie de Sucesión, que es bien entretenida porque el pater familia ahí, la persona, si tú quieres, dominante, lo califican como una suerte de réplica de Rupert Murdoch. Ahora, dicho esto, digamos también ciertas cosas que yo creo que Murdoch hizo muy bien, a mi modo de ver. No te estoy hablando de esto, sino te estoy hablando de la historia. Antes de Murdoch, básicamente la televisión en Estados Unidos se repartían toda la torta publicitaria entre 3 cadenas: ABC, CBS y NBC. Y eso, bueno, hacía que todos los tipos ya se habían acomodado, eran más o menos relativamente, había matinales, todos tenían matinales, todos tenían las noticias a las mismas horas, todos tenían las situaciones de películas o de series, qué sé yo. Era una cosa que, si bien había competencia, pero era una competencia dentro de más o menos lo mismo. Cuando entra Fox News, entra como la 4ª cadena, desarma esto. Lo desarma porque adquiere una potencia muy inusual en el mundo noticioso, en el mundo periodístico, no solamente con esta mirada más conservadora que tú señalas, sino que muy a entrar a competir con quienes se creían hasta entonces que básicamente había que repartir toda la torta entre 3. Y Fox les empieza a ganar terreno en algunas partes y particularmente en las zonas más conservadoras de Estados Unidos, sí. Y después viene ya
una reacción por parte de los grandes canales en Estados Unidos que empiezan a cambiar algunas cosas y mejorar algunas situaciones, y después, por cierto, el flujo de Internet y las redes ya hace que la cosa no sea tan a cuatro manos. Pero Fox fue recibida con aplausos. Yo estaba allá cuando partió Fox. Y Fox fue recibida con aplausos. ¿Por qué? Porque de alguna manera generaba una visión nueva de noticias y además tenía Fox también otro tipo de programación. Y esto remeció fuerte a los tres que estaban ahí básicamente en este asunto como de cadenas aristocráticas de Estados Unidos. Sí, bueno, se puede decir hasta cierto punto que Murdoch es una suerte de rey Mida de los medios, porque tiene una genialidad en su capacidad de penetrar mercado y se ha hecho, digamos, tremendamente fuerte en, como dije antes, en Australia, Gran Bretaña y en Estados Unidos. De hecho, le han aplicado una serie de medidas antimonopólicas que le han impedido seguir adquiriendo más medios de comunicación, porque aquello que él, donde él ha invertido desde un punto de vista comercial ha sido pero absolutamente exitoso, de manera que sí, o sea, él tiene un mérito y no ha llegado donde está, y a tener el poder que tiene, nadie se lo ha regalado. Pero dicho eso, ha saltado sobre muchos el último tiempo sobre normas éticas del periodismo. El último tiempo, sobre todo, yo te diría en los últimos 8 años, ha estado bien cerca de hacer una programación partisana casi. Absolutamente, absolutamente. Y digamos, él siempre ha utilizado los medios de comunicación. Yo leí una memoria sobre él y él tenía una frase muy famosa que usaba a menudo con los políticos. Y les decía, ¿qué quieres? ¿Un buen titular cada día o un balde de mierda sobre ti? ¿Qué prefieres? Y era como enfrentaba a los políticos que se oponían, que decían no, decir esto va a conducir a un monopolio, y intimidaba a sus adversarios, especialmente en el campo político. Y él, digamos, en forma bastante desembosada, hizo campaña en Gran Bretaña, por ejemplo, por algunos candidatos y no tenía ningún remilgo después en cobrar, no en dinero, pero sí en beneficios y privilegios que le permitían seguir acrecentando su imperio. Por lo tanto, de una perspectiva ética, hay mucha discusión, hay mucha crítica a Murdoch, que es muy lejos de ser una persona querida, especialmente por los periodistas que han trabajado con él. Muchos de los editores que han trabajado con él han escrito memorias después y realmente son historias lamentables. Estos periodistas que escriben después sobre su jefe, no se puede tolerar. Gracias, Raúl. Que te vaya bien. Chao. Chao, viejo. Volvemos en un ratito.